Auto espectral, basado en la anécdota de Pedro Juárez. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Pedro y soy de Guatemala. Quisiera contarles un relato que me ocurrió una noche, mientras tenía que ir a poner mi gasolina porque al día siguiente tenía que hacer un viaje largo en auto. Era una tarea de lo más tranquila en una velada que solo era iluminada por las luces de la calle que daban al ambiente una apariencia de penumbra. En ese momento, por la lluvia y el calor, subía una niebla repentina que era poco común en esa zona. Llegué a la gasolinera que tenía el precio más barato, la cual se encontraba en medio de la nada. Estaba ahogado y necesitaba llenar el tanque de combustible de mi vehículo. Sabía que ese sitio tenía pinta de estar abandonado, pero como siempre tenía servicio, era un sitio de 24 horas que se preocupaba poco por las apariencias. Confiaba en el precio y en que quienes venían estaban tan desesperados como yo por conseguir lo más que pudieran con el menor precio posible. Estacioné junto a una de las bombas de la gasolina y bajé del coche. La atmósfera parecía cargada de una extraña energía, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras caminaba hacia el surtidor. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había nadie más en la estación, lo que me pareció inquietante. Por lo regular siempre se encontraba uno o dos mozos esperando el momento oportuno de cobrar. Mientras me preparaba para que el combustible fluyera, noté algo inusual en el rabillo del ojo. Un vehículo se acercaba lentamente a la gasolinera, pero algo no estaba bien. No había conductor en donde se supone que debería estar uno. Además de que el auto en general se encontraba en malas condiciones. Parecía que llevaba años en el camino, como si el frente y los laterales tuvieran el metal levantado como consecuencia de lluvias constantes por décadas. La visión me dejó paralizado de miedo. El automóvil se detuvo junto a una de las bombas de gasolina y las luces interiores parpadeaban débilmente, como si fuera un eco de una existencia pasada. No había sonido de motor, solo un silencio perturbador, interrumpido brevemente por el chirrido de los ejes de las llantas chocando contra el pavimento de cuando en cuando, como si el coche apenas pudiera moverse sin tener el peligro de caer a pedazos a la menor provocación. Intrigado y asustado al mismo tiempo, decidí acercarme al auto fantasma para investigar. Cautelosamente me acerqué al vehículo, sintiendo cada paso como una carga en mis hombros. La puerta del conductor estaba entreabierta, invitándome a mirar en su interior. Creo que la curiosidad sacó lo mejor de mí, ya que no me resistía a conocer que otras cosas podrían encontrarse en el interior de esa cosa. Noté a lo lejos que los asientos se encontraban bastante maltratados también. El cuero que alguna vez había poseído ahora era solo un recuerdo roto a pedazos de lo mismo. Los acabados lujosos se encontraban llenos de herrumbre y el piso del auto estaba tan agujerado como el exterior. Con manos temblorosas empujé la puerta y me asomé. Lo que vi en el interior del auto heló mi sangre. No había nadie sentado en el asiento del conductor, pero el reflejo de un rostro pálido y desfigurado me miraban fijamente desde el espejo retrovisor. Era un semblante vacío, sin vida, que emanaba una presencia maligna. Sus rasgos estaban cortados con una navaja, que la piel pegada al hueso hacía parecer aún más horrenda.
Tenían ojeras enormes que se movían por dentro, como si tuvieran la presencia de gusanos, que bailaban comiendo lo que quedara de la carne de esa cara. Un grito escapó de mis labios mientras retrocedía, tropezando y cayendo al suelo. Mi corazón se aceleró tanto que apenas podía respirar. Sentía que la sangre se me iba de la cabeza al estómago y un mareo tremendo no me dejaba pensar en otra cosa que no fuera la necesidad de irme de ahí inmediatamente. Pero las piernas no me respondían en lo más mínimo. Temblaban como locas. Parecían hechas de gelatina y tenía los reflejos tan torpes que, aunque intenté pararme varias veces, me estaba dando un trabajo tremendo, como si fuera un anciano que ya no se podía mover de ningún sitio sin problemas. Mi mente trabajaba a 1000 por hora para poder encontrar una solución a lo que estaba pasando, pero simplemente no había nada lógico en lo que estaba sucediendo. Era como si me hubieran puesto la mente en blanco y solo respondiera el animal torpe que llevaba dentro de la cabeza. Miré una vez más hacia el auto fantasma y vi cómo arrancaba de repente, moviéndose sin conductor. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto se mezclaban con mis latidos acelerados. El auto estaba avanzando en mi dirección. Era como si tuviera la intención de aplastarme, y aunque seguramente no tendría el peso que representaba un auto completo, no quería quedarme para averiguarlo. En ese momento el motor realmente rugió. Pude ver que llamas infernales salían debajo del motor. Un olor horrendo a azufre inundó el lugar. Por un segundo me di la vuelta para ver si había alguien que me pudiera auxiliar, pero estaba solo en ese mundo lleno de niebla. Las luces de la gasolinera parpadearon lastimosamente antes de apagarse por completo, confirmando mis peores pesadillas en ese instante. Pese a las amenazas que daba ese motor infernal, el auto no podía avanzar muy rápido. Así que me levanté del suelo, lleno de pánico, y corrí hacia mi propio automóvil. Apenas logré esquivar la llanta que iba dirigida a mi pie, y que seguramente lo habría triturado sin ningún esfuerzo en caso de que hubiera deseado hacerlo. Sentí que ese auto del infierno me seguía con la intención de atropellarme. De hecho, chocó a mi vehículo antes que, de un salto, pudiera subirme a la ventana y refugiarme en su mullido interior protector, que al menos no dejaría que esa mole de metal oxidado terminara con mi existencia. Sin mirar atrás, arranqué y aceleré por la carretera, tratando de alejarme de aquel lugar maldito. Pero el auto me seguía a corta distancia. Escuchaba ese chirrido horrible que emitía cada que aceleraba en lo más mínimo. Además de que su frente daba directamente en la protección trasera de mi vehículo, haciendo que mi cabeza casi chocara contra el tablero de forma peligrosa. Las manos se me resbalaban del volante. Los dedos apenas podían sostenerse porque estaba perdiendo fuerza a velocidad vertiginosa. Tenía ganas de vomitar por el miedo que me causaba la situación. Sentía que me bajaba y subía el vómito de la garganta. Solamente detenido porque no quería chocar con la carretera o salirme del camino. Cuando pensé que no me quedaba más, que dentro de poco ese vehículo terminaría por embestirme fuera de la carretera para mandarme al vacío del cerro que se abría a los laterales de ese camino, de pronto el ente comenzó a retorcerse como si algo lo estuviera quemando por completo. De hecho, llamas azules salieron de esa estructura sin que pudiera hacer nada al respecto más que
quedarme viendo qué era lo que sucedía. Al notar que el ser ya no me podía seguir, paré mi auto. Estaba a punto de desfallecer. Salí de la cabina y me paré ayudado de la puerta del vehículo. Me di cuenta de que el ente se retorcía por el efecto que tenía una cruz de metal que se encontraba al lado de la carretera, aunado a una esfinge de una virgen. El ser gritaba de forma horrible. Parecía como un sonido salido de esas películas de robots, pero combinado de forma escalofriante con una garganta humana que emitía pitidos tan altos que casi me rompen los tímpanos. Me encontraba cerca de la frontera con México, así que es común que algunas personas dejen pequeños altares a lo largo del camino para que los creyentes se ayuden de su presencia para consolarse en los caminos largos y traicioneros que esperaban a muchos que buscaban una mejor vida en el lejano país del norte de la frontera. En ese caso, era una imagen de la Virgen de Guadalupe, que con su rostro calmo y manos abiertas en señal de abundancia, lograba que ese ente endemoniado retrocediera. No pude evitar sentir un alivio enorme al darme cuenta de lo que pasaba, así que simplemente disfruté de lo que estaba ocurriendo. Me quedé ahí apoltronado contra la puerta hasta que el último pedazo de metal se derritió y luego se convirtió en un humo que se alejó en la nada. Una vez terminado todo eso, me derrumbé en mi asiento y comencé a llorar. Pese a que había sido testigo de cómo desapareció esa cosa, no podía pensar en que fuera el final real de un ser tan horrendo. Así que simplemente me quedé ahí hasta que me calmé los nervios y luego reporté que estaba enfermo. Después me dirigí directamente a casa para encerrarme sin pensar en nada más que en recuperar la poca cordura que me quedaba de una forma u otra. Desde aquel encuentro espeluznante, evito cualquier gasolinera que me recuerde a esa noche. A veces, en mis pensamientos más oscuros, aún puedo ver el auto fantasma y el rostro desfigurado que miraba desde el espejo retrovisor. El recuerdo de esa experiencia me atormenta. Sé que lo sobrenatural puede acechar en los lugares más inesperados, esperando para asustar a aquellos que se aventuran demasiado cerca. Muchas gracias por escuchar mi relato. La presencia de la gasolinera. Enviado por Carmen del Rosario. Carmen quiere contarnos sobre su experiencia trabajando en una gasolinera como despachadora. El lugar se convirtió en el escenario de una experiencia aterradora que carecía de racionalidad. Ella trabajaba de noche, un turno que siempre tenía un cierto grado de peligro debido a los frecuentes asaltos en la zona. Como medida de seguridad, los empleados se turnaban para vigilar si veían algo extraño o sospechoso. En una de esas noches de turno, mientras estaba sentada, tomando una taza de café, decidió revisar las cámaras de seguridad. En ese momento, las cámaras captaron la presencia de un hombre misterioso que deambulaba constantemente alrededor de la gasolinera, observando a los empleados. Sintió que estaba a punto de asaltarlos o hacerles algo peor. Así que salió corriendo de la zona de la gasolinera para alertar a sus compañeros. Sin embargo, los demás no pudieron ver al hombre en los alrededores, y al revisar personalmente, confirmaron que no era visible a simple vista. Aunque no encontraron nada más, el gerente sugirió que Carmen descansara esa noche, ya que parecía estar muy alterada. Durante el resto de la velada,
El hombre misterioso no volvió a aparecer. Sin embargo, en la siguiente noche, otra de las compañeras se percató de que las imágenes de las cámaras mostraban al hombre caminando sin cesar, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Parecía moverse con determinación ominosa, sin importar las condiciones climáticas, mirando con furia hacia el interior de la gasolinera, como si estuviera tratando de ingresar, pero sin encontrar la forma de hacerlo. Su figura era borrosa y distorsionada, como si no perteneciera completamente al mundo real. Mientras observaban las imágenes en la sala de seguridad, los empleados notaron algo aún más inquietante. En ciertos momentos, el hombre parecía lanzarse contra las ventanas del edificio de la gasolinera. Aunque no podían verlo físicamente, los impactos se escuchaban claramente en las grabaciones, creando un ruido siniestro y perturbador. La situación generaba cada vez más miedo y estrés entre los trabajadores, ya que los golpes se volvían más fuertes, rápidos y frecuentes. Decididos a superar el temor y encontrar respuestas, a pesar de las objeciones del gerente, los empleados comenzaron a investigar en internet si había personas que habían pasado por experiencias similares y buscaron información sobre la historia de la gasolinera. Descubrieron que en el pasado, el lugar había sido escenario de trágicos accidentes y sucesos inexplicables. Antes de convertirse en una gasolinera, había sido un edificio palaciego donde supuestamente dos hermanos se habían quitado la vida mutuamente en su afán de quedarse con la propiedad. Desde entonces se rumoreaba sobre una presencia maligna que acechaba el lugar. A pesar de que habían transcurrido al menos 50 años desde entonces y la gente evitaba el sitio, nunca habían presenciado algo como lo que estaban viviendo esa noche. Las noches en la gasolinera se convirtieron en una pesadilla constante. Los ruidos de los golpes en las ventanas mantenían a todos en alerta, mientras su imaginación intentaba encontrar explicación lógica a lo que estaba presenciando. Sin embargo, ninguna teoría racional parecía encajar con los fenómenos inexplicables que presenciaban. Llegaron a un punto límite y decidieron enfrentar directamente a la presencia aterradora. Con valentía y una mezcla de miedo y determinación, decidieron realizar una sesión de comunicación espiritual en la gasolinera. Prepararon velas, incienso y objetos sagrados, con la esperanza de poder encontrar al hombre misterioso y descubrir la verdad detrás de su presencia. Solo 3 de ellos se atrevieron a participar en la sesión. Durante esta, experimentaron voces susurrantes, ráfagas repentinas de frío y una sensación abrumadora de opresión los rodeaba. El gerente estaba a punto de interrumpir el proceso y mandarlos a trabajar, cuando se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en la sala de vigilancia. Aunque no podían ver al hombre, todos sintieron su presencia intensamente, como si estuviera allí, en medio de ellos. Después de hacerle algunas preguntas al ente, una voz ronca le respondió que él había sido víctima de un asalto mortal en las cercanías de la gasolinera. Alegaba que su espíritu estaba atrapado en ese lugar debido al gerente, a quien señaló acusadoramente, diciéndole que era culpa suya que no pudiera encontrar la forma de salir. Luego se lanzó sobre el gerente, apretándole el cuello con sus manos cadavéricas y frías, provocando que éste se quedara sin aire y comenzó a ponerse azul. En ese momento, la curandera se levantó y roció agua bendita sobre el ente.
pero no parecía tener efectos y seguía asfixiando al gerente. Fue entonces cuando una de las compañeras comenzó a rezar y poco a poco el ser se fue volviendo más transparente con cada oración. Los empleados ayudaron a la compañera y poco a poco, mediante el ritual que estaban realizando, lograron hacer que el ente desapareciera por completo. Aunque no sabían si habían encontrado la paz que anhelaban, al menos los dejó en paz. Después de ese evento, Carmen trabajó un par de años más en la gasolinera, sin experimentar nada que les diera miedo o los paralizara. Sin embargo, no podía garantizar que no volviera a ocurrir. El sótano, compartido por Paulina Gómez. Paulina había aceptado un turno nocturno en una gasolinera aparentemente normal. Nunca le había gustado trabajar de noche, pero con la resaca de la crisis económica, tenía que aceptar cualquier trabajo para mantener a su familia. En la primera noche de su turno, todo parecía tranquilo cuando comenzó, pero a medida que pasaban las horas, una inquietante sensación de malestar comenzó a envolver el ambiente. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras inquietantes que se retorcían por todo el lugar. Pronto, extraños ruidos comenzaron a llenar el aire. Gemidos apagados, risas macabras y gruñidos, roncos que se filtraban desde las sombras, enviando escalofríos por su columna vertebral. No podía ignorar la creciente sensación de que algo terrible estaba a punto de desatarse en la gasolinera. Aunque no creía del todo en lo sobrenatural o entidades malignas, no tenía duda de que esa sensación de pesadez en el estómago y opresión en el pecho señalaban la presencia de algo inexplicable. No fue la única en notar el cambio. Los otros empleados, con rostros pálidos y ojos llenos de temor, intercambiaban miradas preocupadas mientras trataban de entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando uno de ellos hizo un descubrimiento aterrador. El sitio donde trabajaban estaba en Texas, donde era común tener sótanos, dado que el edificio principal había sido una casa en el pasado. Utilizaban el sótano para almacenar los suministros de la gasolinera y la tienda. Al adentrarse en el sótano, encontraron un portal hacia el mundo de los espíritus. Era una especie de abertura en el aire, como si algo hubiera rasgado repentinamente la realidad. Emitía una energía débil y siniestra, y desde allí se veían a montones de seres pasar, como insectos atraídos hacia el lado contrario de la realidad. Cuando les llamaron para ver qué estaba pasando, notaron que conforme pasaban los minutos, el sitio se fortalecía y comenzaría a abrirse cada vez más. De pronto, sombras retorcidas se deslizaban entre los pasillos de los alimentos en la tienda. Susurros inentendibles llenaban el aire y una sensación de malicia se apoderaba de cada rincón. Los clientes que llegaban se encontraban cara a cara con el horror. Su expresión de pánico y miedo se reflejaban en sus rostros. Decidieron que tenían que hacer algo para poner fin a esa pesadilla, aunque no creían que los entes se fueran a ir sin luchar. Estaban dispuestos a enfrentarlos. La mayoría de los empleados abandonaron sus puestos, pero quedaron 4 que estaban dispuestos a tener un poco de emoción en sus vidas, a pesar del terror que se intensificaba con cada hora. Los entes los acechaban desde las sombras.
Sus ojos ardientes reflejaban sed de sangre y terror. Jimmy, uno de los compañeros que tenía ascendencia nativoamericana, específicamente navajo, sugirió que la única forma de lograrlo sería llegar al portal y arrojar cenizas con sal y la sangre de todos los presentes. Sin embargo, necesitaba tiempo para preparar todo. Convencidos de que el mundo como lo conocían podría sufrir si no lo hacían, avanzaron lentamente, protegiéndose con los brazos y sus uniformes resistentes. Protegieron a Jimmy durante todo el camino hasta la llegada a la puerta, que se negaba a abrirse. Jimmy pateó la puerta y entró rápidamente al sitio. Apenas dejó atrás el portal, arrojó la mezcla que había preparado previamente, y luego de una explosión extraña, el portal se cerró, arrastrando a los entes que se encontraban cerca. Algunos lograron escapar, pero la mayoría parecía desaparecer. Juntos abandonaron ese trabajo horrible, y desde entonces la gasolinera se ha mantenido cerrada, convirtiéndose en un recordatorio oscuro y desolado de los horrores que una vez albergó. Un lugar que nunca debe ser olvidado y que siempre será recordado como el epicentro de una pesadilla que cambió sus vidas para siempre. Desaparecidos. El investigador obsesionado por los misterios sin resolver, Daniel, se enteró de una serie de desapariciones inexplicables que ocurrieron en una gasolinera remota. Convenció a un equipo de cineastas para que documentaran su investigación y descubrieron la verdad detrás de estos sucesos escalofriantes. El sitio se encontraba en la famosa carretera 52, cerca del desierto. Durante la noche, el equipo llegó a la gasolinera abandonada. El ambiente era opresivo y una sensación de malestar se apoderó de ellos. Mientras exploraban el lugar, cada paso que daban resonaba en el silencio de la noche. Al entrevistar a los pocos residentes locales que quedaban en el área, escucharon historias perturbadoras sobre una realidad oscura que habitaba en la gasolinera, atrayendo a las personas y llevándolas a su muerte. A pesar de las advertencias, decidieron continuar con la investigación, ansiosos por descubrir la verdad oculta en ese lugar maldito. Con cada avance en la investigación, el ambiente se volvía más inquietante. Las luces parpadeaban intermitentemente y las sombras parecían moverse de manera inquietante. Voces siniestras resonaban en sus oídos, generando un constante temor. La entidad oscura se manifestaba de diversas formas, distorsionando la realidad y jugando con sus mentes. La gasolinera se convirtió en un laberinto mortal, donde la entidad los acechaba en cada esquina. Parecía que el lugar era mucho más grande de lo que aparentaba, y cada intento de escape los conducía más cerca de su terrible presencia. Poco a poco descubrieron que su gasolinera en sí misma era un portal hacia otro mundo, donde las almas de las personas desaparecidas quedaban atrapadas en una pesadilla interminable. La investigación reveló horribles detalles sobre el destino de aquellos que habían desaparecido. La entidad consumía sus cuerpos y mentes, atrapándolos en un tormento eterno. El horror alcanzó su punto máximo cuando uno de los miembros del equipo fue arrastrado por manos cadavéricas y desapareció frente a los ojos atónitos de los demás. Daniel, el único sobreviviente, logró escapar de la gasolinera al arrojarse contra uno de los vidrios de la tienda, sufriendo una herida profunda en la mano.
Lamenta la pérdida de sus compañeros y el hecho de que no haya pruebas en forma de grabaciones para contar la verdad. A pesar de sus intentos por comunicarse con los familiares de sus compañeros desaparecidos, nadie parece recordarlos. La gasolinera, como siempre, sigue abandonada. Repartidor nocturno. El desafortunado Roberto se encontraba en una situación desesperada. Desempleado y sin esperanzas, aceptó un trabajo nocturno en una aislada gasolinera en Wichita, Estados Unidos. Sin embargo, pronto descubriría que había caído en una trampa escalofriante. Desde el momento en que puso un pie en la gasolinera, Roberto sintió una perturbadora sensación de malestar. El aire parecía cargado de una energía maligna y opresiva. Aunque el presentimiento lo inquietaba, decidió seguir adelante y cumplir con sus deberes. Pronto se dio cuenta de que el vendedor nocturno de la gasolinera era mucho más que un simple empleado. Su mirada penetrante y su siniestra sonrisa nunca abandonaban su rostro. Roberto podía sentir su presencia maligna en cada interacción. Parecía alimentarse de algo más que del dinero de los clientes, robándoles algo de vitalidad en el proceso. La gasolinera se convirtió en un verdadero escenario de horror y desesperación. Los clientes eran atraídos como insectos a una telaraña, seducidos por las ofertas gratuitas del vendedor. Pero la mercancía que recibían a cambio no buscaban generar ganancias, sino que eran un truco para adquirir algo mucho más siniestro: sus almas. El vendedor estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo macabro. Roberto ansiaba escapar discretamente de la pesadilla, pero el vendedor lo miraba con ojos fulminantes, impidiéndole cualquier intento de huida. Se vio obligado a esconderse en la bodega, mientras la gasolinera se transformaba en un laberinto oscuro y aterrador. Cada pasillo y cada habitación parecía ocultar secretos oscuros, y cada movimiento lo acercaba más a su propia perdición. Sabía que si no encontraba una forma de liberarse de las garras del vendedor, su alma se hundiría a la colección macabra que éste había acumulado a lo largo de los años. Desesperado, Roberto buscó pistas y secretos ocultos en la gasolinera. Encontró un espejo que revelaba la verdadera naturaleza del vendedor. El reflejo mostraba su rostro putrefacto, desfigurado y cubierto de pus, como si fuera una máscara mortuoria que ocultaba la monstruosidad detrás de él. Sin pensarlo dos veces, Roberto decidió romper el espejo, desatando un grito descarnado que resonó por toda la gasolinera. Los clientes que se encontraban en ese momento comenzaron a gritar y a correr por el horror de ver que el hombre se transfiguraba en un ser de ultratumba, en un ente terrible que soltaba vapores a diestra y siniestra sin parar, como si estuviera cocinándose en el punto donde estaba. Se escuchó el sonido de los autos corriendo a todas direcciones. Todos trataban de huir por sus vidas para evitar que el mundo se volviera trizas y los alcanzase el terror que estaba provocando ese ser detrás de las vitrinas. En ese momento, Roberto aprovechó el caos para escapar corriendo, dejando atrás al ser demoníaco y su repulsivo rostro. Ya no quería ser el títere de un ente como ese, ni preocuparse por ser su siguiente víctima. De tratos que ni siquiera sabía que estaba realizando, pero que
Aquella criatura mañosamente te intercambiaba por tu alma. Roberto huyó de aquel lugar infernal para siempre, jurando no volver a tener ningún contacto con esa gasolinera maldita. Saludos a todos los escuchas. Me gustan mucho las historias que comparten ustedes. Espero que les agrade la mía. Vivo en las afueras de la ciudad de Guadalajara. Trabajaba en una gasolinera que queda sobre el kilómetro 15. Es un sitio más o menos solitario que frecuentan usualmente los camioneros y otras personas que van de paso por la ciudad. Es una gasolinera abierta con una pequeña tienda de paso y un par de baños. Por aquí no pasan muchas cosas sobrenaturales, a menos que por las noches se te ocurra ver a los cerros que desafían aún a la ciudad. En ese fondo de verde y negro se pueden notar algunas bolas de fuego que viajan a gran velocidad por el cielo. Sabemos que no son aviones ni nada similar, puesto que el aeropuerto no está cerca de donde pasan esos objetos. Muchas veces tienen colores definidos, pero casi siempre los vemos como si fueran bolas de flamas, de tonos rojos, verdes o incluso púrpuras. Muchos de los compañeros de la gasolinera dicen que probablemente son brujas que sobrevuelan los cerros en busca de alguna víctima o viajan de un sitio a otro por sus medios mágicos. En una ocasión, para nuestra desgracia, cayó una de esas bolas en las cercanías de la gasolinera. Era mi turno y el de otras 6 personas. Como tenía curiosidad, les encargué la chamba y fui a ver qué había caído. Me preguntaba si sería alguna cosa de otro mundo, o quizá un tesoro valioso caído del cielo. Me encontraba haciendo mis conjeturas cuando noté el agujero en un campo de siembra dejado por lo que sea que hubiera caído. Mi corazón estaba latiendo por la emoción. Alumbré el sitio con la lámpara de mi teléfono. Enseguida vi que se trataba de un pequeño objeto circular con luces aún brillando. No sentía que hubiera calor en el ambiente, así que lo toqué con cuidado. El metal se sentía totalmente frío, como sacado de una heladera en ese momento, pese al calor del ambiente. Era una cosa pequeña. La levanté con ambas manos y, al estirarla para observarla a fondo, me di cuenta que tenía una pequeña apertura en uno de los laterales. Busqué el mecanismo de apertura. Dando vueltas al objeto, por fin di con un pequeño botón disimulado en la superficie. Enseguida se abrió la cápsula. Dentro tenía algo que parecía una persona muy pequeña, pero su piel tenía una especie de escamas largas. Los dedos parecían más las manos de un reptil que las de una persona. El tono de la piel era amarillento, como enfermo. Quise saber si el pequeño ser estaba vivo. Alargué una mano para tocar el cuerpo. Quizá podría despertarlo y obtener alguna explicación sobre su procedencia o lo que fuera necesario. Al principio la criatura parecía no reaccionar, pero después de unos minutos pude sentir que el corazón le latía en el abdomen. Así que lo tomé entre mis 2 manos, dejando la estructura de metal en el piso, y comencé a moverle la panza de forma rítmica. Después de un rato de insistirle, el ser despertó por completo. Sus ojos eran negros y alargados. Parecía que se encontraba noqueado, como si no creyera qué estaba viendo en ese momento. O quizá solamente era mi misma duda ante el pequeño ser la que me estaba reflejando. No tengo una noción exacta del tiempo que pasó mientras estábamos ahí, pero de pronto llegaron unas camionetas enormes, blindadas, negras al sitio. Me dio miedo, así que solté al ser, que dio un golpe seco en el piso. Me dio algo de lástima,
pero estaba muy asustada. Los agentes que bajaron de los vehículos me gritaron algo, pero no me quise detener a descubrir qué era. Simplemente me alejé tan rápido como pude de ahí. En ese momento me había quitado el mono del trabajo, de forma que pensé que no me localizarían tan fácilmente si me perdía en los sembradíos que estaban cerca y que yo conocía como la palma de mi mano. Efectivamente, los agentes dejaron la persecución algunos metros después. Parecía que los llamaron por radio y decidieron abandonar a la presa. No sé qué pasó con ese ser, ni qué podría ser la cosa en la que viajaba. Simplemente una vez que me sentí segura, regresé a la gasolinera. Cuando llegué, pude ver que mis amigas se encontraban súper nerviosas. Me dijeron que alguien llegó preguntando por mí, pero como no reconocieron a las personas, no dijeron nada sobre dónde me encontraba yo o si trabajaba ahí. Extrañamente me buscaron por mi nombre completo. Les agradecí cuanto pude y tuve que dejar mi empleo en esa zona. A la fecha, las amistades que conservo que trabajan en ese punto me han mencionado que de cuando en cuando todavía pasan hombres enfundados en trajes negros, con la cara casi cubierta por lentes oscuros, que parecen buscar algo entre los trabajadores, como si esperaran dar conmigo a como dé lugar. Aún después de varios años, sigo teniendo que voltear sobre mi hombro de vez en cuando para asegurarme que no me siguen camionetas blindadas en la oscuridad. Evito totalmente cualquier cosa que tenga que ver con multitudes. Si me he animado a contarles algo, es porque no puedo más con este secreto. Y si desaparezco, quiero que se sepa que fue porque algunos entes desconocidos me llevaron a donde los misterios de este tipo se guardan, no porque yo haya querido acompañarles. Gracias por escucharme. Ojalá puedan narrar mi relato. Hola compañeros, espero que estén bien en sus casas, que sus familias se encuentren a salvo donde quiera que estén. Trabajo en una gasolinera desde hace mucho tiempo. Por acá, usualmente todo es tranquilo, pero en una temporada nos tocó ver algo inexplicable. Me encontraba trabajando normalmente como cada noche. Era una ocasión especialmente fría porque estábamos a medio invierno. Estábamos medio refugiados en la tienda, tomando algo del café que sobraba. Era una velada, especialmente lenta. Como no teníamos mucho que hacer afuera, le pedimos al dependiente si nos regalaba el café que estaba por caducar y estuvo de acuerdo. Se supone que hay que cambiarlo cada 3 horas porque luego se oxida y sabe horrible, de forma que accedió y acabamos comprándole pan para poder continuar con nuestro trabajo, sin morir de hambre y frío afuera. Estábamos platicando muy a gusto cuando notamos que afuera se estaba reuniendo una gran cantidad de pájaros. Al principio eran unos cuantos, que ya de por sí eran raros debido a que no era normal ver aves después de la puesta del sol. Eran pequeños pájaros negros que brincaban de un lado a otro. Mis compañeros también se dieron cuenta de lo que pasaba y comenzaron a observar que, fuera de la tienda, se estaban congregando cada vez más animales. Nos empezaba a dar un poco de miedo todo eso. Los sonidos de las aves eran cada vez más chirriantes. Sus voces piaban de forma agresiva, ya que habían cubierto por completo el piso hasta donde la luz alcanzaba. De pronto comenzaron a lanzarse contra los vidrios como locas. Se movían de forma ondulante mientras se estrellaban en las ventanas. Quise correrlos, así que intenté salir por la parte trasera de la tienda.
donde simplemente encontré más de esas aves apostadas en los laterales. Una de ellas aprovechó la apertura de la puerta para arrojarse sobre mí. Lo hizo tan fuerte que me alcanzó a rozar con sus pequeñas patas y pico, sacándome la sangre de un rasguño certero en la mejilla. No era una gran herida, pero si una sola de esas cosas podría hacer eso, no me imaginaba al resto. El ave se metió volando a la zona principal de la tienda. Estaba dando vueltas sobre todos, tratando de hacerles tanto daño como su cuerpo podría hacerlo. Después de varios minutos, uno de mis compañeros finalmente la alcanzó de un golpe con un bat que tenía el dependiente detrás de la tienda. Al caer al suelo, el ave comenzó a esfumarse en humo de color oscuro y aroma azufrado. Era como una aparición que se deshacía en pedazos. Eso nos dejó boquiabiertos. Ninguno de nosotros podía entender exactamente qué estaba sucediendo, pero teníamos que idear una forma de salir de ahí o al menos de sobrevivir. Pensamos que era mejor tapiar las ventanas. No teníamos madera, pero al menos las cajas de cartón funcionarían de alguna forma para proteger más las ventanas, o al menos nos dejarían descansar de ver a esas aves arrojándose una y otra vez. Tomamos todas las cajas que encontramos en la bodega. Pronto pudimos tapar los vidrios junto con cinta transparente. Luego nos dimos cuenta que trataban de entrar por las rejillas de ventilación, así que procedimos a cubrirlas también. El problema es que poco a poco nos estábamos quedando sin aire. Me sentía desesperado por la situación, así que tomé el bat del dependiente y a continuación comencé a dar golpes a todas las aves que se encontraban afuera. Mis compañeros se quedaban en la tienda observando mi avance. Como podía daba batazos a diestra y siniestra, pero las pequeñas garras y picos de los pájaros me hacían bastante daño. Después de unos segundos, noté que al fondo de la gasolinera había una figura oscura parada, como alargando las manos. Manejaba a los seres con sus movimientos. Pronto llegué al punto donde estaba ese ser. Traté de hacerle daño, pero era demasiado rápido para mí. Las cosas se encontraban muy mal. Estaba por tocar al ser que movía los hilos, pero mis piernas flaquearon por el daño. Sentí que iba a morir. Pero de pronto uno de los compas tomó un arma que tenía escondida entre la ropa y disparó una sola vez. Le dio de lleno a la criatura. Eso logró que las aves se dispersaran por unos segundos, al menos el tiempo suficiente como para lograr que pudiera levantarme y darle otro golpe al ente. El ser chilló unos instantes para luego volverse más aves y salir volando del punto junto con todos sus esbirros. El cielo se cubrió por unos segundos de una nube de negro intenso que ululaba con fuerza. Después de eso caí desmayado. Los animales se habían ido y el bajón de adrenalina hizo que me fuera un rato de la realidad. Desperté minutos después, mientras colocaban alcohol en mis heridas para curarlas. Luego de eso pedí chance de irme temprano a casa, y todos accedieron. No hablamos nunca del arma que tenía nuestro compañero en su uniforme, pero agradecimos que la hubiera tenido entre la ropa. Sin esa ventaja, quién sabe qué hubiéramos hecho. No sé por qué nos atacó o cuáles eran sus intenciones, pero me da gusto que puedo seguir vivo para contarlo. Espero que no se vuelva a dar una cosa similar en toda mi vida. Cualquier situación sería mejor que estar a merced de cientos de animales.
Buenas noches a todos. Me llamo Juan. Trabajo en una gasolinera al lado de la carretera. Por aquí pasan muchas personas todo el tiempo. Casi siempre está lleno porque nos encontramos cerca de una salida importante. Sin embargo, al momento que nos sucedió esto, la noche estaba vacía totalmente. Era una noche bastante llena de viento. El sonido de las ráfagas entre las hojas era una sinfonía de sonidos espantosos. Pese a que estaba acompañado por otros 10 trabajadores, no podíamos sentirnos más solitarios. Como les decía al principio, contrario a lo que pasaba normalmente, no había un alma que llegara. Tampoco había luna en el cielo y las estrellas eran tapadas por nubes amenazantes. Trataba de mantenerme tranquilo, arreglando los artículos de la tienda. Estaba leyendo una revista cuando comencé a escuchar gruñidos en la distancia. Inmediatamente salí para ver qué estaba pasando al frente. La gasolinera estaba abierta totalmente, de manera que podíamos ver a una distancia importante qué estaba pasando. Los presentes pudimos observar que había unos perros corriendo en nuestra dirección. Enseguida saqué un arma que teníamos para emergencias en la tienda. Iba a disparar solamente como último recurso. Las tomas de gasolina podrían ser un peligro mayor al de cualquier cosa que pasara, pero al menos, con el arma fuera podríamos tener una ventaja sobre los atacantes. En pocos minutos los gruñidos se volvieron aullidos escalofriantes que no sabíamos de dónde provenían. Era como si hubiera animales dando vueltas alrededor de nosotros, de lado a lado, sin que pudiéramos ver a ninguna persona. Sabía que no era una alucinación mía, debido a que todos parecíamos dar vueltas sobre el mismo punto para buscar la fuente de ese ruido escalofriante. Les grité que se metieran a la tienda, mientras ellos corrían al interior. Pude notar que unos lobos salían de la maleza hacia nosotros. Vengo de un rancho, así que sé tratar a los animales. Lancé un par de tiros de advertencia, pero esos lobos, a diferencia de cualquier otro cánido, no retrocedían. Inmediatamente retrocedí yo también cuando tuve a tiro al primero de los animales. Le disparé entre esos ojos amarillos de un tono poco natural, incluso para los lobos. El ser se cayó de frente, para luego levantarse segundos después. Eso hizo que todos nos aterráramos con ganas. Las chicas del grupo gritaron con horror y una de ellas, la mayor, se hincó en el piso y comenzó a orar como loca. Era una escena de no creerse la que nos ponía enfrente la vida, además de imposible. Después de todo, no se supone que hubiera de este tipo de animales en las cercanías de la gasolinera, ni por error. Ellos se asustan por el ruido de los autos y de las personas la mayor parte del tiempo. Al darme cuenta de eso, me encerré en la tienda con todos, y con pocos segundos de vida. Pensamos que lo mejor que podíamos hacer era ponernos a rezar. Estábamos en círculo emitiendo nuestros rezos, cuando notamos que los lobos no podían entrar a la luz de la tienda. Me quería parar un momento para ver qué estaba pasando, pero inmediatamente los animales amenazaron con entrar, de forma que regresé al círculo para que continuáramos con las plegarias sin que nada más nos interrumpiera. Vi el reloj, eran justo las 3:30 de la mañana. Seguimos orando por mucho tiempo, hasta que la luz del sol comenzó a tocar la gasolinera. En ese momento nos dimos cuenta que no había ninguna otra cosa afuera. Salimos con cautela para encontrarnos con que los animales ya se habían ido del sitio. Nos dimos cuenta que el tráfico ahora era normal. Comenzamos a atender a la gente como era costumbre y el resto del turno las cosas fueron normales.
Pasaron los días. No volvió a pasar nada parecido. Pero siempre nos ponemos nerviosos cuando vemos que el clima cambia y el viento roza las ramas haciendo ruidos extraños. Buenas noches a todos. Quisiera contarles una historia que me sucedió mientras viajaba de vacaciones. Íbamos de camino a Cancún. Por la carretera, la cosa es que quisimos hacer el viaje nocturno para llegar antes, pero no calculé que el clima se fuera a poner tan mal. Era una velada oscura y tormentosa cuando me vi obligado a detenerme en una solitaria gasolinera en medio de la nada. El combustible se me había agotado mucho más rápido de lo esperado, o al menos eso era lo que marcaba el tablero de mi auto. A pesar de la sensación inquietante que me provocaba el lugar, no tenía otra opción más que enfrentar mi incomodidad y dejar a mis compas cargando la gasolina mientras yo iba al baño. En cuanto me paré del vehículo, tuve esa sensación de que no podía aguantar más y me fui al baño de la gasolinera. No tengo idea de qué me hizo mal en el estómago, pero no podría esperar un momento más. La luz tenue y parpadeante apenas iluminaba el pequeño espacio mientras abría la puerta del baño. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el ruido constante de la lluvia se transformó en un silencio inquietante. Un olor rancio y desagradable llenaba el aire, creando una atmósfera opresiva que de por sí siempre era de temerse en un espacio como este. Una vez que entré a la habitación, noté que las cosas no podrían estar del todo bien. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si fuera sangre seca, y una sensación de malestar se apoderó de mí. Pasé rápido a la taza sin querer describir qué otras sorpresas tenía ese sitio para mí. El asiento estaba más o menos limpio, o al menos tanto como lo podría soportar para pasar el tiempo ahí dentro. Puedo decirles que lo que hice ahí fue tan desagradable como los espectros que me encontré después. Una vez que terminé de sacar al demonio de mis intestinos, salí asqueado de mí mismo, esperando que de verdad hubiera jabón y agua afuera, ya que ni me había fijado en si realmente lo tendría. El grifo estaba bastante decente, aunque las llaves viejas y rotas me dieron algo de trabajo para abrirlas. Justo cuando logré que el agua saliera en un chorro mínimo, estaba buscando la menor señal de una barra de jabón por todo el contorno con desesperación. No quería tener la sensación en mi cuerpo de que quedaba algo de la suciedad que acababa de expulsar en ningún momento. Me encontraba concentrado en todo eso cuando un extraño ruido proveniente de uno de los cubículos me hizo detenerme en seco. Era un sonido chirriante y reptante, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. El miedo se apoderó de mí mientras mis ojos se dirigían hacia el origen de ese ruido horrendo. Con temor me acerqué al cubículo y empujé lentamente la puerta entreabierta. Lo que vi frente a mí hizo que mi corazón se acelerara y mis piernas se debilitaran. Sentía que el alma se me salía del cuerpo cuando noté que lo que estaba dentro de ese baño era un grupo de criaturas grotescas y deformes. Se arrastraba por el suelo, emitiendo sonidos guturales y desagradables que eran una cruza entre llantos de bebé y los quejidos más horrendos que una persona pueda lograr mientras la torturan. Sus cuerpos retorcidos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Tenían apéndices largos y huesudos, y sus ojos brillaban de forma maligna. Podría tratarse de pequeños fetos malformados por la naturaleza, pero no tenía sentido que estuvieran en ese sitio,
De por sí su presencia sobrenatural parecería sacada del fondo de mi cerebro, de ese sitio donde se guardan las formas más grotescas para que no puedas dormir ni un segundo en las noches que sientes que algo te persigue en la oscuridad. Parecían surgir de las pesadillas más espantosas, y mi mente luchaba por procesar su existencia. El terror me invadió mientras retrocedía, tratando de alejarme de esas abominaciones. Mis pies chocaron contra la puerta de metal del baño, dejando escapar un sonido que las alertó a todas, y enseguida delató mi posición, que hasta ese momento parecía no haberles afectado en lo más mínimo a ellas. Pero antes de que pudiera escapar, una de las criaturas se lanzó hacia mí. Sus dedos regordetes con uñas, que parecían tener un filo que no redundaba con su forma, se extendieron para agarrarme. Con un grito desesperado, logré esquivarla y salir corriendo del baño, sin mirar atrás. Me fui tan rápido como pude al vehículo, donde finalmente mis compas ya habían pagado todo, así que simplemente salté dentro y comencé a acelerar como un loco. Los otros trataban de que disminuyera la velocidad, pero apenas podía despegar los pies del pedal por cómo temblaba mi cuerpo completo. Mientras aceleraba por la carretera, la imagen de esas criaturas se quedó grabada en mi mente, atormentándome con su existencia sobrenatural. A veces siento que esos seres pueden aparecer en cualquier momento en la oscuridad de mi habitación, acechando con el tacto suficiente para no mostrarse hasta que no pueda huir de ahí, hasta que las cosas no puedan ser diferentes a que finalmente me agarren y hagan conmigo lo que sea que sus mentes monstruosas quieran. Demonios en la gasolinera, por Ezequiel Rodríguez. Madrugada gris, oscuro pavimento de una carretera del Estado de México. Frío entorno de un mar de pensamientos inocentes, de sueños que sin saber serían frustrados, conduciendo hacia un destino incierto, alejado de todo lo que mi imaginación pudiera dibujar en mi mente. Así me siento hoy, al momento de escribirles el ambiente en el que me encontraba. Matices de una noche malvada en todos sus aspectos, que ingenuamente menosprecié al negar lo que mi instinto de trailero me iba advirtiendo. Así es como les voy a narrar mi relato, en el cual viví aquello catalogado como lo que jamás se olvida, lo que deja huellas tatuadas en lo más profundo del alma, lo que cambia la vida para siempre, para así sepultar en el pasado la lúcida creencia de que el mal no existe. Erróneo concepto cuyas drásticas consecuencias pueden hasta arrebatar la vida de un ser querido. Marcelo fue mi compañero en la prepa. Una vez que finalizamos esta, por cosas del destino, a cada quien le tocó tomar rumbos diferentes. También yo permanecí ausente por varias décadas, y es por eso que, cuando aquella noche lo encontré en el lugar menos pensado, mi alegría fue inmensa. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez, y esta es mi historia. Lo encontré trabajando de empleado en una gasolinera, una que antecedía a una ciudad que me quedaba en el trayecto. No podía creer que fuera él. Ciertamente estaba igual que como lo recordaba, pero como habían pasado tantos años sin verlo, no dejamos pasar la oportunidad para platicar un buen rato. Me contó que se fue de la ciudad donde vivíamos por cuestiones familiares, que desde hacía poco estaba trabajando en esa gasolinera y que estaba a punto de convertirse en padre. Imagínense esa escena.
dos sujetos con más de 40 años de edad platicando como dos adolescentes, pero de llevarse décadas sin verse. Intercambiamos los números de teléfono y cuando ya estaba a punto de despedirme de él, sucedió aquel supuesto tierno evento. Un trío de niños de unos 10 años de edad aproximadamente se acercaron a nosotros para ofrecernos unos dulces que vendían. Nunca me gustó dejar pasar esa clase de oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Así que me volví a subir a mi tráiler. Tomé mi cartera y le compré lo que traían. El brillo en sus ojos rebosando de alegría fue incomparable, lo que por supuesto también a mí me alegró. Asimismo, vi a Marcelo sonreír en tanto observaba a los 3 niños corriendo, seguramente felices por la venta. Me despedí de mi amigo prometiéndole que, cada vez que pasara por esa gasolinera, independientemente si necesitara combustible o no, me detendría para que pudiéramos platicar al menos un poco. Me marché no sin antes dejarle algunos dulces, ya que para mí eran bastantes. Pasaron 2 semanas más para recién volver a verlo. Eso debido a que él trabajaba en el horario nocturno. Les juro que me sorprendió apenas llegué a la gasolinera y lo vi, pues su estado era muy distinto a como lo había visto la vez anterior. Literalmente, parecía estar enfermo. Se notaba a leguas que había bajado de peso y que no tenía la misma fortaleza que antes. Incluso, en su rostro tenía plasmada esa anomalía. Su piel era más clara que de costumbre, y en sus ojos reflejaba un dolor que intentaba disimular. Como les narré al principio del relato, éramos amigos desde la adolescencia. Nos conocíamos muy bien. Quizás por eso, él se sinceró conmigo, ni bien le cuestioné qué le sucedía. Bajó la mirada, lanzó un suspiro para a continuación enfocar sus ojos en los míos, y en tanto estos empezaban a humedecerse, comenzó a contarme lo que jamás pensé que escucharía alguna vez. Me preguntó si recordaba a los niños de los dulces, a aquellos a quienes les compré toda la mercancía y la compartí con él, pues estos, y de la nada, empezaron a aparecerse en sus sueños, convirtiéndolos en verdaderas pesadillas. Paralelamente a ello, comenzó a sentirse mal. De un día para otro, ya no había alimento que pudiera digerir, ya que a todo lo devolvía ni bien terminaba de comer. Lo mismo empezó a suceder con los líquidos, y a esas alturas nada más podía beber agua. Al preguntarle si fue al médico para que lo revisaran, me respondió que sí, que ya le iban haciendo varios estudios, pero hasta ese momento nada bueno arrojaban. Era como si simplemente se tratara de algo que había comido y le había caído mal, a lo que él culpó a los dulces que vendían esos niños. Lo único que se me vino a la mente en ese momento fue preguntarle si buscó a los pequeños. Eso pensando que tal vez sus padres fabricaron los dulces de una forma poco salubre. Pero él se lanzó con una pregunta que me hizo caer en cuenta que lo malo que le estaba pasando se trataba solo de él. Me preguntó si yo también comí los dulces y si es que me cayeron mal. La respuesta fue obvia. Yo me encontraba en perfectas condiciones. Es más, también mi esposa e hijos comieron de ellos y no tuvieron ninguna clase de consecuencia. Agregó que eso fue lo que más lo preocupó, ya que su esposa embarazada también comió los dulces, pero que gracias a Dios nada malo le pasó ni a ella ni al bebé en camino. Sin embargo, y al volver a referirse de aquellos 3 niños,
me compartió algo que me hizo sentir escalofríos. Fue como si muy dentro de mi ignorancia, cuál era el propósito, pero que a la vez sabía perfectamente cómo terminaría todo. Según Marcelo, al preguntarle a sus compañeros si vieron a los niños merodeando por la gasolinera, estos respondieron que no, e incluso le aseguraron que jamás vieron a 3 pequeños tal como los describió. Peor aún, juraron que, cuando esa madrugada tuvimos el encuentro entre ambos, ni siquiera los vieron en la gasolinera junto a nosotros. No sabía qué decirle para calmarlo. Al menos quería quitarle ese temor que se le estaba notando, ya que difícilmente haría algo contra el dolor que expresaba. Le pregunté qué haría ese fin de semana, que si quería nos podíamos reunir de nuevo. Un espacio de reserva natural había al lado de la gasolinera, y no sería mala idea de que pasáramos una jornada en familia. Él aceptó gustoso, ya que quería conocer a mi esposa e hijos, y de igual forma quería conocer yo a su amada. Así fue que en esa ocasión me despedí, planeando el nuevo encuentro con él, pero no pude evadir ese sentimiento de agobio debido a su mala condición. Ese domingo nos reunimos en el lugar indicado un poco antes del mediodía, y a excepción de él, nosotros almorzamos sin inconvenientes. Luego nos dispusimos a platicar en tanto mis hijos corrían por los alrededores. Fue justamente mi hijo mayor quien, corriendo desesperado hacia nosotros, nos dijo aquello que me hizo sentir nuevamente ese escalofrío. Un grupo de niños aparecieron desde el monte y se acercaron a ellos para invitarlos a jugar. Por alguna extraña razón mi hijo mayor sintió desconfianza y se negó. Ante esa reacción, los desconocidos amenazaron con llevarse a mi hijo menor, y cuando se abalanzaron contra él, fue que su hermano vino a nosotros a pedir ayuda. Vi el rostro de Marcelo palidecer cuando mi hijo dijo que los niños eran 3, y al describir sus vestimentas fue mucho más espeluznante, ya que coincidían con los 3 niños de los dulces. Gracias a Dios no tardamos en encontrar a mi pequeño, pero no estaba en el monte ni en ningún lugar por donde lo buscamos primero. Estaba ahí mismo, en la gasolinera, en un viejo cuarto detrás de la construcción. Se encontraba aterrorizado, apenas podía hablar. Entre lágrimas nos contó que esos 3 niños no le hicieron daño alguno, pero lo amenazaron con llevarlo al infierno junto con ellos. Está de más decir que de inmediato nos marchamos del lugar y no volvimos jamás. Mi hijo tardó más de una semana para recién recuperarse un poco del miedo. Justo el tiempo que transcurrió para que yo volviera a pasar por la gasolinera en un viaje y encontrarme otra vez con mi amigo. En esta ocasión quedé estupefacto al verlo. Su estado ya era deplorable, tan así que me costaba asimilar cómo lo veía. Estaba sentado a un costado de la playa del estacionamiento. Prácticamente no estaba trabajando, pero quería de igual manera estar ahí, ya que la empresa estaba cubriendo los gastos médicos de los tratamientos que le hacían. Una vez más me habló de esos 3 niños, que los soñaba todas las noches y que sentía sus presencias apenas llegaban a la gasolinera, como si estos estuvieran ahí esperándolo. Cuando le pregunté sobre cómo iban los estudios médicos, me respondió negativamente, y tal vez fue eso lo que le hizo perder la paciencia por unos instantes, ya que no tuvo control al lanzarme aquellas palabras que nunca había escuchado en él. Fueron maldiciones, pero de esas fuertes, grotescas. Maldijo de lleno a esos 3 niños y me confesó que aquella noche
Cuando estos se aparecieron en la gasolinera para ofrecer los dulces, él estaba a punto de echarlos, pero se detuvo cuando vio que yo me apiadé de ellos. Creo que nunca antes había estado en una situación así. Sinceramente, no sabía qué decir, o al menos algo que hacer para calmar su enojo. Creo que fue el mismo silencio de mi parte el que lo ayudó, pues de la nada guardó silencio, para a continuación pedirme disculpas por irritarse de esa manera. Pasados unos minutos me preguntó si no tendría problemas con mi trabajo al quedarme ahí con él. Le mentí al decirle que no, que tenía tiempo de sobra y que me gustaba descansar en esa gasolinera. Esa fue la última vez que él fue a trabajar. Al día siguiente tuvo una recaída y debió ser internado en un hospital. Pero ese no fue mi caso, ya que volví de nueva cuenta a la gasolinera noches después. Cuando una madrugada decidí estacionarme ahí para descansar un rato antes de continuar. Recuerdo que había varios traileros en el lugar, todos de igual manera descansando. Hubo uno a quien reconocí, un ex compañero que tiempo antes trabajó conmigo, pero que ahora lo hacía para otra empresa. Junto con él conversé un rato y luego cada quien se fue a su tráiler a descansar. No pasó mucho tiempo para que, de la nada, sonaran 2 disparos haciendo eco en el entorno. Rápidamente me bajé de mi vehículo para saber qué es lo que ocurría. Se trataba precisamente de ese ex colega, quien en un estado tembloroso sostenía un arma en sus manos. Sentí que se me erizó la piel cuando me contó que ya se hallaba acostado en el interior de la cabina y alguien tocó ligeramente el vidrio de una de sus ventanas. Al levantarse y asomarse vio a 3 niños mirándolo desde el otro lado, quienes en sus manos sostenían unas pequeñas cajas con lo que parecían dulces. Eso no es para nada un motivo para bajarse de un tráiler y disparar. Pero según él, esos no eran niños, sino demonios. Una vez que se negó a comprarles, los insultó por molestarlo a esas horas. En ese mismo instante fue cuando los rostros de esos niños se transformaron de tal punto en quedar como unos demonios, cuyas macabras miradas expresaban amenazas y maldad hacia él. Fue por eso que actuó de esa manera. Rápidamente buscó su arma para defenderse, pero al acercarse de nuevo a la ventana ya no los vio. Aún así tomó valor y se bajó para buscarlos. Los vio corriendo en 4 patas como si fueran animales, siendo en esa circunstancia en la que disparó, y claro que en vano fueron las detonaciones, ya que estos simplemente se perdieron en la oscuridad. Los otros traileros, al escuchar su relato, comenzaron a marcharse. Casi todos se dieron la media vuelta con una sonrisa burlona, pero hubo uno que se quedó para hacer más preguntas sobre las apariciones. Según ese colega, ya había escuchado una historia sobre esos 3 niños. Siempre se aparecían vendiendo dulces y a quienes los despreciaban, incluso con el pensamiento, estos comenzaban a atormentarlos de la manera menos imaginada. Lo turbio fue que a esa historia se la contó su abuelo, quien en vida también fue trailero, pero que eso ocurrió hace ya muchos años atrás, y no precisamente en la gasolinera, puesto que ésta aún no se había construido. Esa historia macabra tenía como origen justamente la ciudad colindante, en donde cuya leyenda se perdió en el olvido con el paso del tiempo. Asimismo le aconsejó a mi amigo que fuera a visitar a un curandero para que le hiciera una limpia, ya que si esos 3 niños eran los mismos de la historia, de seguro volverían a atormentarlo. Para ello le mencionó a un famoso curandero que vivía precisamente en esa ciudad
y que si había alguien que lo pudiera ayudar, sin lugar a dudas sería él. Creo que no hace falta decirles que me resultó imposible no traer a mi mente a Marcelo, y teniendo en cuenta por todo lo que él estaba pasando. Lamentablemente le quedaba muy poco tiempo. Fui a verlo al hospital para contarle lo que sabía, pero por desgracia no pude hacerlo, ya que en esos momentos él ya se encontraba en coma. De igual manera, fui hasta esa ciudad para buscar al curandero y pedirle ayuda. Lo encontré, pero lo que me dijo terminó de destruirme por completo. Me narró que esa historia era verdad, que en aquellos tiempos era común que niños anduvieran en la calle y a altas horas de la noche vendiendo dulces. En una de esas madrugadas, y estando en estado de ebriedad, un sujeto los arrolló y huyó, dejándolos fallecer en el frío clima de la calle. Pero lo más espeluznante fue saber que, según los rumores que se dispersaron en esas épocas, el sujeto que los atropelló y les quitó la vida se trataría de uno de los más adinerados de la ciudad, quien fue el que tiempo después construiría la escalofriante gasolinera en ese lugar, que es donde ahora se aparecían las 3 almas de los niños para cobrar venganza. Le pedí y le pregunté al curandero para que ayudara a Marcelo a sanarse. Prometió que lo haría, pero ya fue demasiado tarde. Apenas llegué a mi casa después de ese encuentro con el brujo, mi esposa me contó que mi amigo acababa de fallecer. De seguro muchos de ustedes coincidirán conmigo al pensar que es posible que las almas de esos niños hicieran eso. Tal vez se trataban de espectros, pues no se olviden que mi ex compañero, cuando tuvo su encuentro con estos seres, estos se le manifestaron como legítimamente demonios. Creo que esa es la única explicación válida, aunque jamás logré comprender por qué pasó todo eso y cuál es el verdadero motivo de esos espectros al mostrarse como esos inocentes pequeños. Cargo con la culpa de todo. Si yo no hubiera estado ahí esa noche, tal vez las cosas no hubieran sucedido así. 3 niños vendiendo dulces conmueven a cualquiera, pero eso no significa que debas actuar sin la prudencia de siempre. Yo le di esos dulces a Marcelo, lo hice partícipe de su propia conducta. Fui cómplice del mal. Acabé con su vida en esa maldita gasolinera, la que por cierto se mantiene en pie hasta el día de hoy.